después a fines de los 90 me fui del país, casualmente me fui a Estados Unidos, donde estudié ingeniería ambiental, y bueno, de ahí, por ingreso al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a partir de ahí empiezo a, digamos, a recorrer Latinoamérica por el trabajo. Y bueno, me gustó mucho el tema del desarrollo de agroecología, eso, el tema este de poder cultivar sin usar agroquímicos, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, dentro de las posibilidades de los cultivos que podían, digamos, ser aliados al desarrollo agroecológico, pero también teniendo en cuenta la rentabilidad, teniendo en cuenta que a uno le rinda, ¿no? Claro, Es a la claro, hora claro. de decidir hacer un cultivo, obviamente que la parte económica es lo que más nos toma, digamos, el tema de hacer qué decisión tomamos para cultivar. Y bueno, dentro de esos cultivos era los cannabis en general. Y bueno, viendo que todo el mundo estaba con el tema medicinal, y poca gente dándole bola a lo que fue el origen de los cannabis, que De es los el canales, cáñamo. el cáñamo. El cáñamo tiene más de 10.000 años de historia y antiguamente las civilizaciones utilizaban sus fibras, sus granos para las cuerdas, para las lonas de los barcos, para las velas, para alimentos. Y bueno, fue poco retomar esa historia. Nosotros acá en el continente americano tenemos varias cosas que podemos rescatar. Una fue la guerra civil norteamericana del sur, los pro-esclavistas contra los del norte, contra los de la Unión, que paradójicamente los del sur, los esclavistas, cultivaban algodón, Ujú. y los del norte cultivaban cáñamo. O cultivaban. Mira vos. O sea, todos los que firmaron la Declaración de Independencia en Estados Unidos eran productores cañameros. Mira vos. ¿No? Eso es uno de los datos, digamos, a tener muy en cuenta. Y el otro, aquí en nuestro país, mayor prócer cañamero que tenemos es el padre de nuestra bandera, Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un promotor del cáñamo siempre, siempre, y lo dijo de todo momento, que el cáñamo nos iba a ayudar a poder salir de grandes crisis económicas a nuestro país. Y no se equivocó. No se equivocó porque hoy por hoy estamos siendo, digamos, yendo deshaciendo lo andado, sobre todo por el tema de que por hoy toda la cuestión climática, la crisis climática que estamos viviendo, la crisis ambiental que estamos viviendo, nos hace a que tengamos hoy situaciones de sequías, que tengamos baja de rentabilidad en nuestras producciones o Y bueno, baja de productividad de claro, nuestros claro. cultivos. Y todo por esto de incorporar los agroquímicos y todo eso. Y viene todo desde ahí, ¿no? Esto del cambio ambiental y de todo eso. Así es, porque al productor hoy por hoy cada vez le está siendo más difícil con los cultivos tradicionales poder tener, digamos, una rentabilidad apropiada. El productor que hace 10 años con 200 hectáreas andaba bien, hoy no, hoy necesita prácticamente el doble. Entonces, ¿qué ha llevado a esta situación? Es que los productores se vean de alguna manera obligados a deforestar y a ampliar más los terrenos para poder cultivar. Teniendo en cuenta dos cosas. Una es, obviamente, el tema que tienen que usar todos estos compuestos, lo cual le hacen los costos productivos más altos. Más altos, sí, sí, Y sí. por otro lado, el tema de que generan van generando un pasivo ambiental, lo que se llama, en sus campos, que cada vez se les vuelve más improductivos. ¿Y qué ocurre con esto? Que empiezan a bajar los rindes, empieza a tener menos. Antes hablábamos de decir 20, 25, 30 quintales por hectárea. Hoy eso ha bajado. Y no solamente eso, ¿no? El cambio, esto de los animales, de la flora, de la fauna, se va perdiendo por todo esto agroquímico y todo eso, ¿no? Bueno, hoy no estamos quejando, tenemos un problema, bien lo decís acá con esto. Tenemos un problema con el tema del dengue, que el dengue viene a partir de la picadura de un mosquito. Claro. ¿Y por qué se da más el dengue en las ciudades mucho más que antes? Es precisamente por la pérdida de hábitat, pérdida de los ecosistemas de los mosquitos, los hace que se trasladen. Sí, claro. Hoy encontrás mucho más aves de rapiña, por ejemplo, en las ciudades Claro, que claro. antes. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí.
porque pierden sus hábitats. Pasó con el tema del COVID. El COVID no es un invento de laboratorio. El COVID es un virus que se transmite de transmisión zoonótica. ¿Qué significa zoonótica? Que pasa de los animales al ser humano por contagio. Claro, claro. Entonces, al dejar todos estos animales, más todos los que ya sabemos que han dejado de existir, cantidades de especies que se han extinguido, bueno, a raíz de estas cosas y que nos traen, o sea, la situación que vivimos el 20, el 21 y 22 con el tema del COVID no era algo que surgió de la noche a la mañana, es algo que se venía anticipando tema por el tema de la crisis climática, por el tema de la pérdida de los ecosistemas. Claro. Entonces, eso hace juego también a decir, bueno, ahora necesitamos respuestas. ¿Cómo solucionamos esto? Qué bárbaro, ¿no? Y esto, por ejemplo, las dimensiones, por ejemplo, para tener una buena siembra y que sea productivo, ¿no es cierto? Esto del cáñamo, del cannabis y todo eso. Bueno, lo principal es que el cáñamo o los cannabis en general abren la cancha a que el desarrollo sea más inclusivo. Por un lado. ¿Por qué? Porque como no se puede transgenizar su semilla, entonces se evita, digamos, o se corta en esa cadena de comercialización que hoy tenemos con la soja, con los transgénicos en general, de que te venden el glifosato, que te venden la semilla, y que vos sembrás esa semilla y cuando la cosechás esa semilla no la podés volver a sembrar porque no sale, no va a germinar. Con el cáñamo sí se puede hacer. Podemos volver a los viejos hábitos de que el productor cosechaba y se dejaba parte de su cosecha para volver a sembrar el año siguiente, cortando de esa manera los monopolios del tema de la semillera, que ese es un fuerte escollo que debemos superar para aumentar la cantidad de hectáreas que se puedan producir con cáñamo. Claro. El cáñamo, como bien vos lo decías, sirve para un montón de cosas, para un montón de industrias que se pueden llegar a hacer y para dar trabajo a muchísima gente. Así a medida que uno vaya. Así es. También tenía conocimiento de que en las cubiertas, por ejemplo, todo el auto completo, todo el vehículo. El año 1937, en general, el cannabis se prohibió en 1945. Que se usó como excusa el tema de la marihuana para prohibirlo, pero básicamente era los intereses, digamos, que iban por sobre la producción cañamera. ¿Por qué? Porque con el cáñamo se puede hacer todos los mismos productos que se pueden hacer con los hidrocarburos. O sea, con todos los derivados del petróleo se pueden hacer con cáñamo. Las grandes corporaciones en ese caso. Así es. Entonces, por ejemplo, en el año 1937, Henry Ford diseñó un auto completamente hecho de cáñamo, la carrocería, la estructura, todo, y el combustible también hecho de cáñamo. Y te voy a dar otro dato. El cáñamo, si hablamos de biocombustible, te produce más biocombustible una hectárea de cáñamo que una hectárea de soja, de caña de azúcar, de maíz. O sea, tiene mayor productividad, digamos, a la hora, digamos, de fabricar biocombustible a partir del cáñamo. Mira vos, ¿no? Y todos los otros productos, más de 25.000 productos que se pueden obtener a partir de la fibra y el grano del cáñamo, y también obviamente la parte medicinal, que es la parte de lo que conocemos mal llamado marihuana. Marihuana. Estás trabajando también con gente de la Universidad de Río Cuarto, ¿verdad? Sí, nosotros estamos, pasa que bueno, con toda esta nueva legalización de los cannabis en Argentina, la primera forma para poder introducir los cultivos fue a partir de los proyectos de investigación. Para hacer un proyecto de investigación sí o sí debe entrar una universidad. Entonces, el año pasado el Ministerio de Ciencia y Técnica sacó un programa de financiamiento para proyectos canábicos donde incluía modelo, digamos, que fueran solamente universidades o que fueran asociatividades entre ONG, gobiernos locales, municipales, provinciales y universidades. El caso de este proyecto, que se llama Oasis Canábico de Tras la Sierra,
es en Es un asociatividad. proyecto hecho por vos, Gustavo, Es el ¿verdad? proyecto que yo lo he formulado el proyecto como parte de la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Ah, mira, qué Y importante. ¿por qué? Porque no es un proyecto meramente investigativo, es un proyecto de desarrollo, de investigación y desarrollo, pero con un corte sociológico. O sea, introducción, cómo introducir la planta en un grupo social para generar trabajo, para generar desarrollo regional, que es lo que buscamos a partir del cañón. ¿Por qué? Porque con poquita tierra puede tener muy buena productividad. Y no en base a su puesto, sino en base a los valores internacionales que tiene hoy la fibra y el grano de Claro. caña. ¿Hay alguna asociación, por ejemplo, de pueblos originarios que están trabajando con ustedes o con ustedes? En el caso del proyecto acá en el Valle de Tras la Sierra, no, porque no hay, digamos, mayores comunidades originarias. Pero en proyectos que están, por ejemplo, en la zona de La Rioja o para el lado del norte argentino, sí hay mayor, digamos, también eh, inclusión de parte de comunidades originarias. Yo vengo de muchos años trabajando en el Perú con las comunidades andinas, sobre todo por lo que es la agroecología, porque en Perú está prohibido la siembra de transgénicos y es por obvias razones. Por ejemplo, como decían, querés hacer una variedad de papa. Perú tiene 4.000 variedades de papa. No necesitas Y las, hacer un y las, transgénico. y las papas andinas. Y las papas andinas. Así que bueno, esto es también lo mismo y teniendo en cuenta que es un cultivo que reemplaza muy bien a cultivos, digamos, que se producen de manera extensiva, como en el caso Maíz, maíz, soja, y soja, bueno. todo eso, por la rentabilidad. Una, porque el cáñamo crece en un periodo de entre 90 y 120 días. O sea, bien corto el periodo comparado con los otros cultivos. Y segundo, porque por cada peso que se invierte en la producción cañamera, obtenés 10 de rentabilidad hectárea. Que ni siquiera la soja, que es el cultivo que mayor valor Claro que tiene, mayor te da valor. esa rentabilidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho costo de producción, entre las semillas, los agroquímicos, más la Claro, labranza, todo, claro, etcétera, etcétera, claro, etcétera, claro. te sube los costos de producción. Y la rentabilidad hace que hoy por hoy prácticamente sea 5-1 o 4 a Y en 1 en este el caso. caso el cáñamo tiene Estamos hablando una de producción, ¿no es un 10-1. cierto? Claro, una producción que es más vale artesanal, digamos, ¿no? No No, necesariamente. O sea, si vos producís 1 hectárea, 2 hectáreas, bueno, no vas a tener necesidad de tanto maquinaria. maquinaria, Pero claro. si querés producir 100 hectáreas, 200 hectáreas de cáñamo, sí vas a necesitar tractores. Maquinaria, Pero sí, 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 sí. con lo que hoy tiene un productor, alcanza con una sembradora de siembra directa de grano fino y no tiene, se puede hacer siembra directa. Lo único que hay que tener en cuenta es que al momento de sembrar, que es la época más vulnerable de la planta, el suelo no tenga exceso de humedad, porque le puede producir hongos, y sobre todo que esquivemos las heladas. Cuando está germinando la planta, una helada la ¿Y eso puede. en qué periodo Y acá en la del año? zona, más o menos hablemos desde septiembre, finales de septiembre hasta abril que se puede producir cáñamo. O sea que aquí en Río Cuarto, por ejemplo, podríamos estar teniendo 2 producciones seguidas y después 4 meses de descanso a través de una pastura, porque también no hay que ser tan codicioso, No, no, ¿no? no, por Hay que, supuesto, sí, uno sí. debe, soy de los que dicen, hay que convivir con la naturaleza, con los ecosistemas y no vivir en ella, sino convivir. Nosotros, por ejemplo, en la huerta hacemos un periodo de siembra de productos que son todos agroecológicos, Ujú. pero vamos Van moviendo la rotando, tierra, vamos rotando la claro. tierra. Te das cuenta, un año en un surco sembramos la selga, al otro año la sembramos en otro Claro, surco, a la próxima así es. los vamos sembrando en otro surco. Así es. Eso Así es es. lo importante, digamos. Se puede tener muy buena rentabilidad viviendo en comunidad con la naturaleza. Eso es lo importante. De lo contrario, vamos a ver, vamos a seguir viendo episodios como lo que estamos viendo, de grandes sequías, inundaciones que se dan cuando hay lluvias torrenciales y la inundación, pero toda esa agua pasó.
y nada queda. No queda Porque al nada. no tener árboles, al tener menos forestación, Claro. tenemos menos retención Para de que se agua vayan para que para sea abajo. exactamente, Qué exactamente. Así Qué que bueno, esto es un poco eso. Estoy, digamos, acá en Río Cuarto estos días porque bueno, estuve nosotros la genética que estamos utilizando. No hay muchos genetistas cañameros en el mundo, eso por un lado. Acá en Argentina hasta el año 77 se producía cáñamo, pero la dictadura militar borró todo tipo de rastros de genética y demás. Y a diferencia con el cannabis medicinal que se comercializa por semilla, el cáñamo se vende por kilo. Porque claro, es la fibra, ¿no? lo que necesitas es producción Es de la planta, biomasa claro. y grano, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, en una hectárea de cannabis medicinal vas a emplear 2.000, 2.500 plantas, dependiendo si las separas de 1 metro a 2 metros de distancia. Claro. En una hectárea de cáñamo vas a requerir 4 millones de plantas. O sea, estamos hablando más o menos promedio de 50 kilos de semilla por hectárea. Claro. Entonces, esa es otra situación que debíamos resolver, que estamos tratando de resolverlos, sobre todo en este momento de instancia, los investigadores, por el hecho de poder no solamente registrar la semilla, porque para poder cultivar, sea medicinal o sea industrial, de manera comercial se debe trabajar con semillas registradas. No es solamente para el caso del cáñamo, para cualquier cultivo tenés que tener una semilla que esté registrada en el Instituto Nacional de Semillas. Pero a su vez de eso, necesitas tener stock. Porque si tenés 100 hectáreas, vas a necesitar 500 kilos de semilla. Entonces, si no tenés una genetista que tenga en la stock, es lo mismo que nada. Entonces, como decía y chico, eso se está trayendo, o sea, ustedes están trayendo de Francia. De Francia, que hay una cooperativa de productores que han hecho se han convertido en una genetista, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de transgenización ni de alteración genética en la semilla. Simplemente lo que se hace es se recepciona la semilla que viene de campo, se la limpia. O sea, se le limpia todas las impurezas que vienen. Claro, una espiga, por ejemplo, como si fuera que limpias la chala del maíz. Exacto. Claro. Bueno, es lo mismo. Entonces se hace un proceso de limpieza, se hace un proceso de selección de las semillas por tamaño y se la embolsa para volver a sembrar. Y la fibra la comercializan también porque, te imaginas, producen 16.000 hectáreas de cáñamo, teniendo en cuenta que más o menos promedio de fibra te da por hectárea algo de 9.000 kilos, o sea que estamos hablando de 16.000 hectáreas, hay mucha fibra. Y sin embargo, a ellos la mayor parte va a la industria automotriz. A la mayor parte, claro. De la fibra, sí. Claro. Nosotros en el proyecto que estamos llevando a cabo, la fibra va a ser destinada a materiales de construcción. Y vos sabés que yo había hace un tiempo, acá en Córdoba, usaban la fibra del maní. Del maní para hacer, para hacer baldosa o hacer moldes para paredes. Claro, bueno, con el cáñamo puedes hacer ladrillos, hacer lo mismo, también, claro. Puedes hacer concreto, o sea, concreto de cáñamo. También, y bueno, se llena igual que llenas un hormigón, o sea, pones un encofrado y llenas con un trompito, le haces la mezcla y vas llenando con esa mezcla con cáñamo y se mezcla con cal. Y lo curioso es, a pesar de ser una planta, digamos, una especie vegetal, mejor dicho, no se quema. No se quema. Mirá vos. No. Y es impermeable también, debe ser impermeable. Es ignífugo, o sea, no se quema, es acústico y es térmico, tanto para frío como para calor. Justo ahora me quedó algo muy muy grabado en la mente, ahora que estuve en la empresa en Francia, pues toda su oficina, techo, paredes, todo es hecho de cáñamo. Y daba la sensación como estar en una caja de filtros, es decir, sentís como que estás con un ambiente que está limpio.
O sea, Mira, es mira vos, la la sensación, la ¿no? sensación porque vos sentís que como que el aire es distinto. Mira que afuera hacía, estos días que estuve, a fines de marzo, hacía mucho frío todavía allá. Y sin embargo, o sea, el tema térmico realmente era una cosa muy notable, muy notable. La verdad que es una experiencia muy linda y sobre todo garantizar de que esta empresa con la que estamos trabajando tiene la capacidad de poder proveer stock de semillas, que eso es lo importante, porque si no va a ser pura cosmética nomás, Claro, ¿no? claro, O claro, sea, es decir, hacemos todo un tema de extensionismo, de difusión, pero si no, no tenemos cantidad de semillas para sembrar, no no, sirve no de sirve nada. de nada. En la sierra están, o sea que esto es reciente, recién ha empezado, todavía no se ha sembrado nada, o sí todavía No, no. vamos a sembrar ahora en agosto. Yo lamentablemente iba a sembrar el año pasado, pero bueno, tuve una situación personal Ujú. que me vio obligado a posponer proyectos y bueno, tratando de retomar un poco mi vida también y la de mi familia, ahora estamos rearmando, digamos, digamos, poniendo a funcionar de vuelta el tema del El proyecto. tema del proyecto. Qué bueno. Bueno, no sé qué quieras comunicarle a la audiencia, todo lo que nos puedas contar, Mm, de lo que están haciendo, lo que están. Bueno, nosotros lo que estamos básicamente ahora en la etapa que es hacia la preregistración o la preinscripción de la genética y que se va a terminar, digamos, a fin de año. Calculamos que ya para el año 2024 vamos a poder estar ya empezando a asesorar y a ayudar, a apoyar a productores que quieran incursionar en el tema del cáñamo con lo que llamamos un paquete tecnológico que es básicamente, bueno, digamos, acompañarlo durante todo el proceso de cultivo y ayudarlos también después en el tema de comercialización de la materia prima, que eso es lo que por ahí lo que más le genera un poco de temor al productor, decir, bueno, ¿qué hago con la producción? ¿A quién se la ¿A quién se vendo la y ven? demás? Realmente uno terminaría de sorprenderse porque compradores para fibra, para granos del cáñamo, sobra. Y eso lo que va a hacer por la cantidad de usos que se le puede dar al cáñamo, hace que el valor se mantenga a pesar de, aunque la oferta... Inclusive yo ya estoy pensando en aquellas tejedoras que son prácticas en hacer bolsos o hacer todo eso, ¿no? Con hacer tramado con la Con fibra. la fibra, ¿no? Nosotros, básicamente, el proyecto, bueno, en la parte de fibra, como te decía, el tema de materiales de construcción y el grano, alimentos. El Porque, grano bueno, alimento, claro. tiene, incluso yo pensé que, mira cómo decir, la quinoa era el alimento más completo. Y no, La quinoa. Ah, pensé que era la quinoa, y el pero no, cáñamo. es el cáñamo. Es el cáñamo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido, por esta nota y bueno, cuando vengas por acá o vamos a estar en contacto, o sea que vamos a estar Por en supuesto, contacto sí. porque nos interesa mucho el proyecto Para también. los que me quieran ubicar, bueno, en el Valle de Tras la Sierra, yo vivo en Nono, en este momento no estoy en casa por cuestiones, pero estoy en Tras la Sierra. Mi teléfono es 3544 57 31 43 y si no, aquí en la Universidad de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, lo pueden contactar al También. ingeniero Guillermo Serioni, que ¿Serio, está Nicolás? conmigo Sí, en el sí, sí, sí. proyecto, Sí, sí, sí. o a Viviana Reynoso, que es la secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Río Cuarto, de la Facultad de Agronomía, que también es la, digamos, un poco la La coordinadora coordinadora del así del proyecto. proyecto desde la parte de la universidad. La unidad ejecutora es la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra, porque también tiene una particularidad esto, bueno, al margen de que yo estoy ligado a organismos de derechos humanos prácticamente toda mi vida por mi historia familiar, pero nosotros, sobre todo, consideramos que los derechos humanos no empezaron sí con el tema del terrorismo de Estado y la dictadura, La pero no dictadura. terminan en los 30.000 No, desaparecidos. Los no, no, derechos no. humanos, el derecho a un ambiente, derecho a una salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, en Derecho a un condiciones, trabajo derecho digno a un también. trabajo, todo en condiciones Claro, dignas claro, y sobre todo sostenibles, que no es lo claro. mismo que sustentable. Exactamente. Así que muchísimas gracias No, gracias a vos, y Gustavo. cualquiera que me quiera contactar, estamos a disposición. Listo, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias.